Hola chicos, soy Sandra y vengo con un nuevo video. Vamos a hablar sobre el palo de las espadas y bueno, este nos va a representar la razón, el pensamiento y la mente. Su elemento es el aire y lo representan los signos Géminis, Libra y Acuario. Y la energía que va a manejar este palo va a ser la mental. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la codificación de cada una de las cartas. En su sentido derecho nos va a hablar sobre la justicia y el triunfo. Estamos hablando de el as de copas, ¿verdad? Entonces, en su sentido invertido nos va a hablar sobre injusticias y sobre bloqueos. El 2 de espadas nos va a hablar sobre opciones y sobre no querer mirar o ver una situación. En su sentido invertido nos va a hablar sobre ruido mental y confusión. El 3 de copas nos va a hablar sobre una traición o una ruptura. Y en su forma invertida nos va a hablar de recuerdos dolorosos y el apego. Seguimos entonces con el 4 de espadas, que nos va a hablar sobre reposo y nos va a hablar sobre soledad. Si está invertida, nos va a hablar sobre el estrés y sobre la precaución. El 5 de espadas nos va a hablar sobre un conflicto y sobre una trampa. Invertida nos va a indicar que hay alguien que es un bully o nos habla de resentimiento. El número 6 de espadas o la carta del 6 de espadas nos va a hablar de seguir adelante o nos va a hablar sobre un escape. En su sentido invertido nos va a indicar resistencia al cambio o que hay un asunto sin resolver. El 7 de espadas nos va a hablar sobre una mentira o sobre un engaño. Si la tenemos invertida, nos va a hablar sobre traición y sobre una mentira descubierta. El 8 de espadas nos va a hablar sobre ataduras y sobre una prisión mental. Y si lo tenemos en el sentido invertido, nos va a hablar sobre liberación y sobre aceptar la opresión. El 9 de espadas nos va a hablar sobre insomnio y angustia. En su sentido invertido vamos a tener que nos habla sobre desespero y también nos habla sobre soltar el pasado. El 10 de espadas nos va a hablar sobre tocar fondo y nos va a hablar sobre una traición. En su aspecto invertido nos habla sobre el perdón y soltar la culpa. El paje de espadas nos va a hablar sobre rebeldía y ambición. Si lo tenemos en el sentido invertido, nos va a hablar sobre una persona instigadora e hiriente. El caballero de espadas nos habla sobre la agilidad y sobre personas arriesgadas. En su sentido invertido nos va a hablar sobre agresividad y también sobre hostilidad. Y continuamos con la reina de espadas. Nos habla sobre una persona fría y astuta. Si la tenemos invertida, nos va a hablar sobre una persona injusta y egoísta. Y el rey de espadas nos va a hablar sobre una persona analítica y ordenada. Si la tenemos en un sentido invertido, nos va a hablar sobre una persona arrogante y manipuladora. Bueno, pues este fue el palo de espadas. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.